Ya, muy bien, estamos grabando. Hola mundo. No, vamos entonces a continuar con la parte de conocer los ordenamientos como ejemplos explícitos de algoritmos que podemos analizar. Y además para que ustedes conozcan efectivamente los distintos tipos de ordenamiento que existen. Entonces vamos con... esto no es, vamos con las pizarras, no era esto lo que quería hacer. Vamos a compartir la pizarra. Esta me parece que es de Insert Sort como presentación y vamos a abrirla. Vamos a admitir a la gente que va llegando. Ok, aquí efectivamente habíamos sacado el peor caso, como habían mencionado ustedes, y el mejor. Efectivamente nos falta el promedio. Ok. Bueno, sí, no es la gran cosa lo que podemos hacer, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, efectivamente, vamos a ver, creo que aquí puedo seleccionar las cosas y borrarlas de todas maneras. Escuché una vocecita, pero no estoy seguro si es interferencia o se les quedó prendido el... Estoy seguro. Pero bueno, ya, voy a borrar el peor caso, porque este se supone que ya lo vimos, y vamos a trabajar entonces el caso promedio. Vamos a, entonces, tengo que efectivamente dibujar, y vamos al promedio, el average. Efectivamente, entonces, si se fijan, el por externo, no sé si hay alguien que necesita que le recuerde cómo funciona el insert sort, o estamos con la memoria fresca. ¿Sí? Ya continúo. Si se acuerdan, entonces teníamos el insert sort que tenía un for externo, y entonces tenía un ciclo while que iba haciendo los intercambios dependiendo de que si el elemento era más grande o más chico. Entonces el for externo, si se fijan, no tiene ningún tipo de modificación, sea cual sea el caso, así que lo vamos a poner tal cual. Y el ciclo while interno, que funciona igual que un for, tiene que ver con una probabilidad y teníamos una esperanza. Tenemos una esperanza involucrada acá en esta parte, que tiene que ver con qué tan rápido nosotros dejamos de cumplir la segunda condición. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Primero, hacer el promedio simple y decir, ¿sabe qué? Hay un 50% de probabilidades de que eso ocurra por vez y entonces tenemos una esperanza de la mitad. Y vamos a llegar al mismo promedio de el bubble sort. Y lo mismo ocurre en el caso de que en vez de la mitad ocupemos cualquier tipo de J desde, en este caso es desde 1 hasta, de nuevo, hacemos lo mismo y trabajamos con teta de n. Suponiendo que no necesariamente es n medio, sino que, no sé, n tercio o cualquier probabilidad cercana a una dependencia de n de la cantidad de estas es las comparaciones, pero ojo, acá hay algo muy interesante, que solamente aplicamos un intercambio por for. A ver, no falso, estoy en lo incorrecto. En este caso no, en este caso cada vez que entro al ciclo while, hago un intercambio. Así que es lo mismo, esta fórmula, si se acuerdan, es exactamente acopiado la fórmula del el ciclo, el bubble sort optimizado, así que vamos a tener el mismo resultado. C por S por teta de n cuadrado. Y como les dije, que efectivamente nosotros asumimos que teta de n, que significa que es del orden n, asumimos que efectivamente es, por ejemplo, n medios. Entonces, efectivamente, nosotros estamos hablando de algo así como n medios menos n cuartos.
promedio que aún sigue dependiendo de b cuadrado. Entonces, el insert sort con respecto al bubble sort optimizado no presenta una mejora sustancial. Sigue siendo mejor que el bubble sort base, que digamos que entonces se creó el bubble sort, se creó el insert sort, perdón, y después del insert sort se pensó en esta cosa del bubble sort optimizado. Pero aún así, entonces no tenemos aún una mejora sustancial. Seguimos siendo que en el peor caso, y el caso promedio es el más relevante, seguimos teniendo, dependiendo del cuadrado de la cantidad de elementos, y ustedes, como les expliqué la vez pasada, el cuadrado de la cantidad de elementos es bastante contundente respecto a hablar de la linealidad. Profe, una pregunta. ¿Me podría explicar por qué la segunda sumatoria llega hasta teta n? ¿Qué significa eso? Teta n, como lo expliqué cuando nosotros trabajamos con el caso promedio del bubble sort, teta de n es decir que es n multiplicado por una constante, y esa constante yo puedo asumir de que es precisamente un cuarto, un medio, un octavo, un décimo. La cosa es que claramente la probabilidad que hay, uno puede llegar y decir, ¿sabe qué? En promedio, uno puede asumir, sin temor a equivocarse, que el segundo ciclo while se va a ejecutar más o menos la mitad de las veces. Ok. ¿Sí? Pero Sí. llegar y asumir la mitad es como forzoso. Entonces uno puede decir, ¿sabe qué? En realidad puede ser un tercio, puede ser 2/3 de las veces, pero lo normal es que mientras más grande es el ZDN, perdón. Uy, aquí cometí un error, de hecho, no es ZDN, perdón, me acabo de equivocar. Al final resulta lo mismo, pero tengo que ser bien preciso. No es ZDN, es ZDI. Es ZDI, perdón. A ver, voy a hacer el cambio, perdón. Es ZDI. Es ZDI. Es ZDI. Porque mientras es I el largo del ciclo, del segundo ciclo while, porque se fijan, parte en J igual I y termina en 1. Entonces, uno dice, bueno, si tengo un arreglo de I, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente yo corte entre medio? Por ejemplo, si tengo un arreglo de 10, si tengo un arreglo de 9, si tengo un arreglo de 8. Entonces, mientras más grande el arreglo, es más probable, la idea es la misma, pero la ejecución de la sumatoria es distinta. Mientras más grande el arreglo, es mayor la probabilidad de que yo alcance a recorrer mayor cantidad de elementos antes de parar. Entonces hay una relación, ¿cómo se llama? Esto es un término que se ocupa en enseñanza básica, fin de enseñanza básica, principios de la media. Son proporcionalmente, uno crece, el otro crece. ¿Cómo? ¿Directamente proporcional? Directamente proporcional, efectivamente. Entonces, la probabilidad, mientras más grande el arreglo, mayor es la probabilidad de que recorramos más cantidad de elementos. Entonces, yo digo que si el arreglo es de tamaño I, entonces puede que recorra en promedio 1/3 de I, 2/3 de I. Y uno puede decir en promedio la mitad de I, puede ser perfectamente. Pero como yo no me quiero arriesgar, digo, ¿sabe qué? I partido por algo. Por eso digo teta de I, porque depende de I, pero no es I por una constante, pero no sé exactamente cuánto es. Entonces yo lo meto en una sumatoria, que da la sumatoria sobre I, y la sumatoria sobre I es, de todas maneras, es Gauss, pero es una fracción de Gauss. Y dado que es la sumatoria de Gauss es cuadrática, entonces resulta
que el resultado es cuadrático. Cuadrático partido por algo. Si decimos que es la mitad, es cuadrático partido por el cuadrático medio, es Gauss. La sumatoria de Gauss no es n medios por n más 1. Entonces, si uno dice, bueno, la probabilidad es que en realidad yo llegue a la mitad, bueno, me va a resultar n cuadrado menos n medios dividido 2, o sea, n cuadrado menos n cuarto. Si digo que en realidad es un tercio, entonces resulta n cuadrado menos n sexto, y así. En otras palabras, cuando digo teta de i, me refiero a i partido por algún k con k en los naturales. Generalmente también puede ser I por K, pero en este caso eso carece de sentido ante el análisis, así que no es relevante. Lo importante, lo relevante, es que efectivamente sigue siendo cuadrático. Cuadrático por alguna constante, pero cuadrático. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Está claro, muy bien. Entonces, ya que nosotros tenemos esto que efectivamente no hemos mejorado en nada en términos de comportamiento asintótico, entonces tomamos una tercera opción. Nuestra tercera opción es lo que se llama el selection sort. ¿Conocen el selection sort? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Algo, profe. Creo que se Algo. selecciona el número menor, creo, y se ordena. Exactamente. Exactamente. Ese es el comportamiento. Déjeme ir por una animación que tengo por ahí donde lo muestra, para que todos estemos claros en cómo funciona Selection Sort. Porque ustedes no han visto ningún ordenamiento de manera, eso yo ya se los pregunté, no he visto ningún ordenamiento de manera, ¿cómo se llama? Formal. Entonces, efectivamente es mi tarea mostrárselo, pero por lo que veo la mayoría los conoce, así que eso es muy bueno. Entonces, Selection Sort, en realidad la idea es súper simple, vamos a ver la animación acá. Súper simple. Lo que hace es que cada vez que recorre el arreglo, selecciona el elemento más chiquitito y lo pone al principio. Súper simple la idea. Entonces es un ciclo for externo, donde tiene un ciclo for interno, y el for interno va revisando, ya, ¿cuál es el más chico de esta iteración? Este. Bueno, este lo coloco al principio. Si se fijan, hay una diferencia sustancial en qué tan bueno o qué tan malo es el algoritmo con respecto a una de las operaciones relevantes. ¿Cuál es? ¿Se dan cuenta, no? Que puede hacer como n comparaciones, o sea, n swaps, porque Exacto. N intercambios. Porque por cada ciclo interno donde yo busco el mínimo, solo lo busco. Por lo tanto, estoy comparando. Pero nunca estoy intercambiando la posición. Simplemente digo, bueno, este es el más chico. Bueno, este otro es el más chico. Pero nunca lo muevo de su posición. Solo cuando termino de hacer toda la comparación, cuando me quedé con el mínimo lo intercambio y lo pongo al principio. Es un solo swap por ciclo for externo. Por lo tanto, aún en el peor caso, la cantidad de intercambios baja de n cuadrado a n. Una mejora sustancial, muy importante. Ahora, ¿cuál es el algoritmo, el código? El código es bien simple, pues no creo que nos complicaría programarlo. Es simplemente un for externo, donde yo mantengo el mínimo en la posición actual, donde hago un for interno donde busco el mínimo. Tengo una memoria reservada para el mínimo, y bueno, si el mínimo es distinto al mínimo anterior, entonces los intercambio. Así que vamos a tomar vamos a tomar el código y vamos a hacer el análisis de costo.
vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Para eso tengo que dejar de compartir. Y voy a obtener una nueva pizarra. Y vamos a nuestra instancia. Perfecto. Entonces, acá llego, copio el... ¡Ay, que se ve lindo! Copio el contenido. Y bien, vamos. Pregunta. En este algoritmo, ¿ustedes creen que va a ser mejor? ¿Va a haber alguna diferencia entre los casos? ¿Mejor, promedio, peor? No, me parece que es igual. Casi. Era una pregunta capciosa. Hay casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Partamos por el mejor caso. El mejor caso, dado que la entrada fuera de tamaño n, bueno, nosotros tenemos nuestro for externo. Tenemos nuestro for externo, que es la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 2. Y luego tenemos, bueno, acá no hay ninguna comparación de intercambio. Luego tenemos un for interno, que el for interno de nuevo no tiene ninguna restricción adicional, así que lo ponemos tal cual, desde i más 1 hasta n menos 1. ¿De qué? ¿Qué se hace acá? Adentro del ciclo for, ¿qué hay? Es una comparación. Sería... Una comparación, correcto. Pero fíjese bien que solo hay comparaciones dentro del for, no hay intercambio. Y el intercambio está acá. Pero fíjese muy bien que el intercambio está detrás de un condicional. Por lo tanto, en el mejor caso, el condicional no se cumple. Así que no hay ningún intercambio. Así que el mejor caso es esto. Y bueno, ya trabajémoslo. La sumatoria de i igual 0 hasta n menos 2. La constante la saco multiplicando para afuera. Acá me queda, veamos, será el de arriba menos el de abajo más 1. Entonces es el de arriba menos el de abajo más 1. Entonces el 1 con el más 1 con el menos 1 se va. Me queda la constante por, uy, qué feo, es la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 2 de n, voy a ponerle paréntesis, menos la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 2 de i. Bueno, es de i más 1, así que lo que puedo hacer es modificar esto un poco y dejarlo así, desde 1 hasta n menos 1 de i, que es lo mismo que haber puesto la sumatoria desde 0 hasta n menos 2 de i más 1. Y así me ahorro el cálculo. Entonces, me queda la constante por, tengo n por el de arriba menos el de abajo más 1, por lo tanto me queda n menos 1, n por n menos 1, me queda n cuadrado menos n, menos, acá tengo Gauss hasta n menos 1, así que queda n menos 1 medios por n. Así que para ser exactos, esto es, dividido por 2, me queda n cuadrado menos n, serían 2n cuadrado menos n cuadrado, quedaría n cuadrado, luego quedó menos 2n, más n, uy, coincidencia, queda exactamente lo mismo que el peor caso de bubble sort insert, con una pequeña diferencia, que aquí son solo comparaciones. Ahora, este es el mejor caso, así que igual como que, uy, qué lata, el mejor caso
es igual que el peor caso de los otros algoritmos. Entonces, aquí tenemos una pequeña desventaja. La desventaja es que si bien no hacemos ningún el intercambio, aún no definimos bien, pero ya lo hablamos, el peor caso funciona mal. Ahora, ya que trabajamos el mejor caso, trabajemos el peor caso. El peor caso, tengo que, no, esto está bien. Lo que tengo que borrar es este de acá. Este de acá. Vamos por acá. Maldición. Tengo que sacar este y cambiarlo por el W. En el peor caso, lo que se añade es que siempre se va a hacer intercambios. Un intercambio. Pero un intercambio fuera del ciclo for interno. El intercambio pertenece al ciclo for externo. Así que efectivamente esto queda con el mismo análisis que antes. T por n cuadrado menos n partido por 2 más es la sumatoria externa del intercambio. Así que es S por n menos 1. Entonces, acá hay otra diferencia. La diferencia ahora es que si bien el peor caso es cuadrático para la cantidad de constantes, esto es comparaciones por n cuadrado, pero los intercambios son lineales, aún en el peor caso. Entonces ahí tenemos una mejora, pero nos falta calcular lo que nos importa. Lo que realmente nos importa, que es cuando funciona, digamos, cuando esto ocurre, cómo se ocupa en la práctica, no es ni en el mejor ni en el peor caso. En la práctica nos importa el caso promedio, así que vamos a ir allá. Antes de seguir avanzando, ¿vamos bien? ¿Alguien se me perdió? ¿No? Voy a continuar, ¿ya? Cualquier cosa me interrumpe. Entonces continúo efectivamente aquí. Y entonces me voy acá y cambiamos el nombre de peor caso y lo cambiamos a el nombre del promedio. Entonces, en el promedio, lo único que se afecta es la posibilidad del if. De nuevo, aquí es súper fácil. El if, tengo 50 y 50 de que sea... ¿Haya cambiado? A ver, 50 y 50. No, no tengo 50 y 50. No lo tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que en un arreglo de tamaño i el mínimo esté en la primera posición? Es 1 sobre i. A ver. Es 1 sobre i. Lo voy a escribir bien. Aquí es la esperanza de que se haga un intercambio. Es la esperanza de que hagamos el intercambio, swap, por la cantidad de intercambios. Ahora, sabemos que la primera sumatoria es bien simple, ya lo habíamos calculado, no tiene ninguna ciencia, es n cuadrado menos n. Pero del otro lado me queda la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 2 de la esperanza. La constante sale para afuera. No hay nada que hacer. Entonces, luego cae la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el elemento más pequeño del arreglo esté en la primera posición? Y eso, según yo, es 1 sobre i. La sumatoria de 1 sobre i. Wikipedia. Wikipedia, vamos por Wikipedia. ¿Es necesario que les muestre mi búsqueda en Wikipedia
a través de la pantalla? Yo creo que sí, es mejor. Así que vamos a... Voy a dejar la pizarra por ahora y nos vamos a ir al navegador. Y en el navegador vamos a buscar el sumatorio. Sumatorio. Entonces, es la sumatoria de 1 sobre i. Veamos, ¿dónde está eso? Sumatoria de 1 sobre i. La sumatoria de 1 sobre i es un número armónico. Esto es un logaritmo. Esto es un logaritmo. Estoy casi seguro que es un logaritmo. Vamos. Es 1, bla, 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 bla. El número armónico, gráfica roja, con su línea asintótico logarítmico. Es asintóticamente logarítmico. Perfecto. Asintóticamente logarítmico. ¿Se fija que incluso ocupa el mismo nombre? Asintótico. Por lo tanto, volvemos a nuestra pizarrita. Volvemos a la pizarra. Y... ¿Estará en nuestra pizarra? ¿Y dónde está el código? Desapareció. Bueno, no importa, porque estábamos en el análisis. Efectivamente, entonces terminemos el análisis. Esto, entonces, es la cantidad de comparaciones, es n cuadrado menos n medios, y la cantidad, esto es intercambios. La cantidad de intercambios es logarítmica. Asintóticamente parecía un logaritmo. Entonces, según el análisis que yo hice, lo cual no es el análisis que normalmente yo veo en los resúmenes, sí, claro. Seguramente tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la implementación, porque hay implementaciones donde no les importa el mínimo, lo intercambian igual. La cantidad de comparaciones sigue siendo cuadrática, pero en el promedio disminuimos a logarítmica. Eso es harto. Es harto. Por ejemplo, ustedes saben que el logaritmo de 1.000.000 es como 6. El logaritmo en base 10 de 1.000.000 es 6. Y si lo ponemos en base 2 es algo así como 30. Pero el lineal, 1.000.000 es 1.000.000. Entonces estamos comparando 1.000.000 con 30. No es punto de comparación. Entonces, efectivamente, el logaritmo es mucho más eficiente. En la cantidad de intercambios. Ojo, cantidad de intercambios. El problema cae en que, y lo vamos a poner aprovechando que nos dieron el espacio. En las comparaciones, tenemos que el caso mejor, el caso peor y el caso promedio son todos cuadráticos. Sin embargo, en los intercambios, el caso mejor es 0, o sea, orden 1. El caso peor es orden lineal. Y el caso promedio es logarítmico. Así que, si bien mejoramos la cantidad de intercambios, empeoramos en otra cosa, que es la cantidad de comparaciones, aún en el mejor caso, es cuadrática. ¿Bien? Ya.
espero que me hayan comprendido bien las ideas, porque ahora vamos a analizar nuestro primer ejercicio de verdad. El primer análisis complejo. ¿Ya? ¿Vamos a ello? Sí. Sí. Entonces, antes de pasar a los ordenamientos recursivos, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver al señor Heapsort. Heapsort lo que hace es que crea un árbol, es un heap. ¿Saben lo que es un heap? Un heap tree. ¿Habían escuchado alguna vez el término heap? Sí, profe, ¿Qué es? pero no me acuerdo exactamente de la definición ahora. Pero Muy tiene bien. que ver con los árboles. Claro, es un Sí. árbol que almacena los valores, el mayor lo almacena como raíz, me parece. Ya, y Y así va descendiendo. tiene otra característica, le falta un detallito, súper pequeño. eh, Se ve en pantalla, ¿cuántos hijos tiene cada nodo? ¿Es binario? Es binario, correcto. Un heap es un árbol binario, o sea, un árbol que cada nodo tiene 2 hijos, donde se cumple una condición. Y la condición es que el padre es siempre mayor a los hijos. Usted dice, bueno, pero eso está ordenado entonces. No, no necesariamente. Porque nada impide de que los hijos estén en orden al revés. Simplemente tenemos que cumplir que el padre es más grande que los hijos, o más chico, dependiendo del tipo de heap. Entonces, ¿cómo trabaja el Heapsort? Yo llego, pucha, es la animación, tengo que esperar a que comience de nuevo. Y si lo cierro y lo vuelvo a abrir, a ver. Bien, perfecto. Entonces nosotros tenemos nuestro cosordenar y llegamos y empezamos a hacer el heap. Tomamos el primer elemento, tomamos el segundo elemento y lo ponemos como hijo. Esto no es realmente, no armamos el árbol. Simplemente lo estamos poniendo en orden de 2 en 2. Mientras se cumple la condición, estamos bien. Ponemos los hijos. Pero ¿qué pasa cuando uno de los elementos queda como hijo, siendo un elemento mayor que el padre? Lo que tenemos que hacer es hacer un shift down, que lo que es intercambiar posición por posición hasta que quede como padre. Y cada vez que ponemos un hijo que no cumple la condición, tenemos que el padre tirarlo para abajo o el hijo tirarlo para abajo. Y una vez que el árbol queda ordenadito, ojo, este árbol no existe, ya se los voy a explicar por qué. Ya, y tenemos nuestro heap. Una vez tenemos nuestro heap, que en realidad es el arreglo nomás, lo vamos poniendo, lo vamos visualizando de nuevo, se visualiza, porque al final no armamos el heap de verdad, es simplemente una visualización tipo árbol del arreglo, dejen que esto se llene. Y después lo que nos aprovechamos es el hecho de que el padre es el más grande de todos. Como el padre es el más grande de todos, lo agarramos, lo intercambiamos con el elemento del final, sabemos que ese elemento es el más grande y lo dejamos ahí, y luego lo que hacemos es que como ahora el padre es un elemento que debería estar más abajo, lo hundimos en el árbol hasta que de nuevo queda un heap. Una vez que quede de nuevo un heap, estoy totalmente seguro de que el padre es el elemento más grande, lo tiro a la derecha, sé que es el más grande, y luego vuelvo a hacer que el sistema sea un heap. Y así sucesivamente. Ustedes pensarán, pueden tener la intuición de que esto es muy trabajoso, pero en realidad no lo es tanto, ¿ah? Y lo vamos a ver. Ya, ¿alguna duda de cómo funciona? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, pregunta adicional. ¿Alguna vez habían usado o sabido del Heapsort? Sí, habíamos usado en un ramo. Ah, de verdad, qué bonito. ¿Y qué hicieron con el Heapsort en ese ramo? Era para entender árboles.
O sea, ustedes pasaron árboles ya. Sí, algunos sí. Algunos sí. Pues claro, porque me dijeron que en esta asignatura lo tengo que pasar grafos. Y si ya saben lo que es un árbol, entonces... Bueno. Entonces, vamos a trabajar en una nueva pizarra para analizar el código. Pero antes de analizar el código, les voy a mostrar. Primero voy a copiar el código, lo copié. Copiar, ahí está. Voy a dejar por ahí. ¿Ya? Les voy a explicar por qué el árbol realmente no se crea. O sea, o en una de esas, ya todos saben cómo va a ser un árbol. ¿Hay alguien que no sepa hacer un árbol de un arreglo? Parece que todos saben hacer un árbol de un arreglo, o hay alguien que no. Ya, mire. Supongamos, ¡ay, Dios mío! Para sellar un botón de un segundo, ya. Supongamos que tenemos elementos, no necesariamente un heap, porque voy a hablar en general. A, B, C, D, E, F, E, H. Suponiendo que estoy representando un árbol binario lleno, y esa es la ventaja, y por eso no tenemos por qué armar realmente el árbol, el primer elemento es el padre. Y luego, del padre vienen sus dos hijos. Y luego, de sus dos hijos, vienen sus 4 nietos, y así sucesivamente. Entonces usted dirá, bueno, profe, si yo tengo este nodo, ¿cómo sé cuáles son sus hijos? Para calcular los hijos, y voy a anotar aquí más elementos para que se note que efectivamente esto funciona. H, I, J, K, L, M, N. Entonces voy a anotar acá cómo sería el árbol. Sería como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N. Y estos son estos son de estos dos son de este, estos dos son de este, y este es el único hijo. Y si fijan, es un árbol binario que se va completando en orden. Entonces, dado eso, si yo tengo un nodo, para calcular sus hijos es siempre los hijos del nodo I son 2 por I y 2 por I más 1. Fíjese bien. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si esta es la posición 2, entonces sus hijos deben ser 4 y 5. E y F. Me equivoqué. Espérese. Me equivoqué. Perdón. Estaba asumiendo que partíamos desde 1. Es 2i más 1 y 2i más 2. Si partimos desde 0, entonces ahí sí. Claro, porque estaba haciendo la fórmula partiendo desde 1, perdón. Ya, ahora sí, como partimos de 0, ahora sí, esto sí funciona. Como partimos de 1, tiene que ser así. Entonces 2, sus hijos son 5 y 6. 5 y 6, F y G, que efectivamente son los que están acá. Y para que vean que no es un bluff, esto funciona para todos. O sea, para E debería funcionar también. E es la posición 4, por lo tanto, los hijos de E es 4 por 2 son 8, o sea, 9 y 10. 9 y 10 son sus hijos, J y K, y efectivamente, J y K son los hijos. Ahí está. Estaba asumiendo partiendo desde 1, y cuando uno parte de 1, la fórmula es 2 por I y 2 por I más 1. Pero si uno parte de 0, la fórmula es 2 por I más 1 y 2 por I más 2. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la estructura de árbol no existe.
es implícita, gracias a esta fórmula. Entonces, si la fórmula existe y es así, ¿cuánto tiempo yo me demoro ir desde el padre, encontrar al hijo? Log n. No. Fíjese. Si yo tengo un elemento, 3, ¿cuántos pasos yo debo hacer matemáticos para llegar a los hijos de 3? Sería 1, ¿no? 1. Bueno, Sería resolver la operación sí, y son llega, dos, ¿no? son dos porque es una multiplicación y una suma, pero es orden 1. Eso voy. Sí. Ahora, log n es cierto siempre que yo desde el padre de la raíz quiera llegar a una hoja. Eso es log n en base 2. Desde el padre a la hoja. Si quiero llegar desde un nodo interno a la hoja, es log de i, siendo i la altura de la hoja. Depende cómo lo veas, si es que la altura del padre es n o la altura de las hojas es n. Bueno, la altura, si lo vemos desde ahí, es el padre es que está la altura n. Ya. Para llegar desde un nodo interno hasta las hojas, es log de h, siendo h la altura del nodo interno. Y ahí porque tengo que calcular a cada rato, 2 por i más 1, y luego 2 por i más, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos comprendido que entonces no tenemos por qué calcular el árbol, no tenemos por qué hacer un árbol. Nos basta simplemente con trabajar con el arreglo y suponemos que es un heap. Me pasé. Voy a tener que borrar uno por uno, que lata. Aunque pude haber hecho Ctrl Z. Es más rápido. Ya. Ahora, vamos a analizar el código y veamos cuánto se demora esto, si efectivamente es más eficiente o menos eficiente que lo que habíamos visto antes. Así que veamos. Parte acá, en este pedazo de código, lo llama al heap sort con el arreglo A. Lo primero que hace es heapificar. No sé cuánto se demora heapificar, pero bueno, vamos a ver. El tiempo, dado una entrada n, es el tiempo de heapificar, dada la entrada n, más. ¿Más qué? A ver, veamos. Sabemos que las operaciones relevantes son la comparación y el intercambio. Así que tratamos de buscar comparaciones. Uy, acá hay un intercambio. Muy bien. Ahí hay un intercambio. Entonces tenemos un ciclo while que empieza en n-1 y termina en 0. O sea, es lo mismo que hacer una sumatoria de pasos, donde el índice, lo voy a llamar i, empieza en... es mayor que 0, así que empieza en 1 y termina en n-1 de hago un intercambio más el tiempo del sift down de i elementos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a tratar de explicarlo para que tenga algo de sentido, ¿no? Entonces, fíjense que lo primero que trata de hacer el algoritmo, que es esta tipificación, lo que es hacer un heap del árbol. O sea, nosotros vamos poniendo las cosas tal cual como lo vimos en la animación, vamos poniendo el arreglo como si fuera un árbol binario, y cada vez que encontramos un hijo que no debería estar ahí porque es muy grande, tenemos que aplicar el algoritmo de heapificación. Eso es esta primera parte. Y luego, acuérdense que cuando el árbol ya está heapificado, intercambiamos el elemento más chico con el último elemento del arreglo que estamos trabajando, con el primero, que es el padre del heap,
Lo dejamos en la posición lo más a la derecha posible y luego tratamos de que el arreglo quede como un heap de nuevo. Y eso es tirar para abajo el número que acabo de dejar como padre. Eso es esta parte del arreglo. ¿Se entiende alguna duda? Porque esto no es tan fácil de entender como los anteriores. ¿Tiene alguien alguna duda? Bueno, el paso final. Ya, el paso final, acuérdese, que teníamos el arreglo, y cuando el arreglo queda como un heap, este elemento de acá es el más grande de todos, el max. Y lo que hago yo es tomar este elemento por cada parte del while, tomo ese arreglo, lo intercambio con elementos del final, que este generalmente es un elemento pequeño, pero no el mínimo necesariamente, un elemento pequeño. Los intercambio, y como eso implica que ahora el máximo del arreglo queda acá, esta posición la bloqueamos, la dejamos reservada. Este es el más grande, por lo tanto, obviamente es el elemento que está en la derecha. Pero eso significa que ahora, como padre del heap, quedó un elemento pequeño. No necesariamente el más pequeño, pero un elemento pequeño. Y como ustedes saben, como lo definimos, el heap es tal que el elemento más grande debe ser el padre de los más pequeños. Entonces, este elemento claramente está en una posición que no debe. Como está en una posición que no debe, entonces nosotros lo vamos a mandar a la posición que debe. Y eso lo hace el shift down, que es básicamente que baje algunas posiciones a donde corresponde. ¿Sí? Una vez que ocurre eso, como queda de nuevo un heap, el elemento de más a la izquierda va a ser de nuevo el más grande de lo que queda, lo mandamos lo más a la derecha posible, antes del elemento bloqueado, y volvemos a empezar. ¿Mm? Ya. Ah, ya. Sí, sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda que les quiera, o la misma, si quieren, la puedo volver a explicar, puedo hacer un ejemplo, lo importante es que quede claro. ¿Bien? Por ahora, por ahora, voy a trabajar con el peor caso. Después veo si tiene alguna significancia ser el peor caso o no serlo. Entonces, vamos a suponer peor caso. Suponer peor caso, eso implica que yo agarre acá, aquí voy a poner el peor caso, este va a ser el peor caso y este es el peor caso. Por ahora. Después vamos a ver si tiene sentido efectivamente que se llame peor o mejor caso. Entonces, ahora tengo que sacar cuál es el costo de heapificar. El costo, en el peor caso, de heapificar de n es, por ahora no tengo idea. Vamos a tratar de resolver. Esto es una heapificación. Veamos. Dice, agarro y digo que S es la mitad, parto de la mitad, y luego desde la mitad hago un ciclo while y llamo al shift down con algunos números distintos. Así que veamos cómo queda. Entonces sería la sumatoria. El ciclo termina en 0, así que voy a decir que la sumatoria va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta n-1 medios, hasta n-1 medios de el shift down, el tiempo del shift down, de nuevo vamos a asumir peor caso, de S, porque es S lo que le estamos pasando, desde S hasta A. Ahora, ¿qué era el shift down? Porque ahora tenemos que tratar de obtener lo que se demora el shift down. El tiempo del peor caso del shift down, suponiendo que la entrada es de tamaño n.
El sit down ya es algo más normal, ¿no? Es un ciclo while. Fíjese lo que hace. Vamos a hacer el análisis. Dice, voy a guardar S de start, F de finish. Así que es start to finish. Así que el inicio, el fin, generalmente desde 0 a n, o en este caso, desde la mitad hasta la hoja. ¿Qué es lo que trata de hacer? Lo que trata de hacer es que empieza en el principio, R es simplemente un índice, empieza en el principio, y luego trata de obtener el primer hijo. Fíjese, 2R más 1. Acuérdense que así se obtenía el primer hijo en el árbol. Entonces, mientras el hijo primero no se pase del final, o sea, el hijo está dentro del arreglo, entonces nosotros decimos, bueno, el hijo efectivamente es el que está en esa posición, 2R más 1, y luego guardo un elemento de intercambio, swap, SW, y digo, si el elemento que estoy revisando es más pequeño que el hijo, los tendría que intercambiar. Pero luego reviso con su segundo hijo, con el segundo hijo, más 1, y si efectivamente el elemento es más chico, el más grande de los tres, básicamente esta parte dice, encuéntreme el índice del más grande de los tres, el padre con sus dos hijos. Y si alguno de los hijos es más grande que el papá, los tengo que cambiar y volver a empezar. En caso contrario, si el más grande es el papá, terminé. Eso es un sit down. El sit down, lo que es en términos explícitos, es que uno parte desde un nodo, y si el nodo es más pequeño que sus hijos, lo tengo que hundir, sit down, hundir. Eso significa sit down en español. Estoy hundiendo el padre hacia abajo. Así que si el padre es el más grande, se queda ahí y listo. Como estamos analizando el peor caso, entonces yo tengo que asumir de que tengo que hundir al padre hasta abajo. ¿Cuál es ese costo? Si estoy en un nodo interno y tengo que hundirlo hasta las hojas, ya lo hablamos, ¿ah? Nodo interno y lo tengo que hundir hasta las hojas. ¿Cuántos pasos me tiene que tomar? ¿Uno? ¿Es un swap o no? Fíjese, fíjese. Supongamos que este sea un nodo interno, ¿ya? El nodo interno tiene dos hijos, y esos hijos, cada uno tiene dos hijos más. Y así sucesivamente hasta llegar a las hojas, que pueden ser muchas. El sit down lo que hace es decir, bueno, este es mi nodo padre, que es un nodo interno, puede tener padres, ¿ya? Y supongamos que esto está a la altura K. No, yo ya les mencioné otro nombre, H. Está a la altura H, de altura en inglés. Entonces, supongamos el peor caso. El peor caso es que tengo que hundirlo hasta las hojas. O sea, tengo que hacer 1, 2, hasta llegar a las hojas. ¿Cuántos pasos son? ¿La altura del árbol? No, sí, es la altura H, es la altura del árbol. Y si el nodo interno está posicionado en la posición iésima, entonces la altura sería ¿cuál? Uy, espérenme, me llama mi secretaria. Pati, estoy en clase. ¿Sí? Yo le mandé un correo. Le respondí el correo. Yo. Sí, va a ir con... No sé si Miguel. Es más, se Profe, no se ofreció. mutió. Sí, no importa. ¿Qué importa que escuchen, no? No es nada relevante. Ya.
Entonces, a ver, si el árbol tiene n elementos, ¿cuál es la altura del árbol si es un árbol binario? ¿Saben eso? Creo que se los había mencionado ya. Vamos a hacer el análisis. Sigue el logaritmo, ¿no? Sí, sigue el ¿Sí es logaritmo. binario? Pero para hacerles claridad a todo el mundo, me imagino que es mejor hacer un ejemplo, ¿no? No, Ya claro. lo había hecho, pero bueno. Por ejemplo, mire, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 elementos. 1, 7, ya, 7. Efectivamente, ya, 7. ¿Cuál es la altura? ¿2? Ah, 3. Porque si consideramos la raíz 0, Si partimos desde 0, serían 2. o 3, entonces. Pero el logaritmo de 0 es indeterminado, así que tenemos que partir de 1. Así que la altura es 3. Por el contrario, si tenemos 15, ahora la altura subió a 4. 4. Muy bien. Y si tenemos 31, la altura sube a 5. 5. Lo que pasa es que cada vez vamos multiplicando por 2, básicamente, en el orden. ¿Se fijan? Porque si tenemos 7, es como si tuviéramos 8, y el logaritmo de 8 es 3. Y luego subimos a 15, que es como si tuviéramos 16. 16, el logaritmo de 16 es 4. Y el logaritmo de 32 es 5, etcétera, etcétera. Entonces estamos en el orden del logaritmo. En el orden del logaritmo. ¿Ya? Entonces esa es la altura máxima del árbol, es en el orden del logaritmo de 2. Porque si voy multiplicando 2 por 2 por 2 por 2, eso es la potencia de 2. Y el contrario de la potencia es el logaritmo. Así que cuando tenemos un árbol binario, la altura del árbol binario es necesariamente logaritmo de la cantidad de nodos. Del orden del logaritmo de la cantidad de nodos. ¿Ya? Y por lo mismo, fíjense, para que se den cuenta, cuando tengo 3 nodos, 2 de ellos son las hojas. Cuando tengo 7, 4 de ellos son las hojas. Cuando tengo 15, 8 de ellos son las hojas. Así que una otra característica interesante de los árboles binarios es que las hojas son básicamente la mitad de los nodos totales. La mitad más 1 o n más 1 dividido por 2, si quieres ser más preciso. ¿Ya? Esto es una característica muy importante. La mayoría de los elementos, la mitad más 1, digámoslo así, está en las hojas. Y así que ahí tienen dos características que recordar. Uno, la altura de un árbol binario es del orden de log n. Dos, la mitad de los elementos, más o menos, están en las hojas. Ya, entonces, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, que fíjese que si nos damos a cuenta, acá hacemos comparaciones y posibles intercambios, entonces son las comparaciones más, de hecho son dos comparaciones y un intercambio por la cantidad de veces que se ejecuta. Y ya lo dijimos, esto es, en el peor caso, el logaritmo en base 2 de n. ¿Estamos claros?
¿Hay alguien que haya quedado con alguna duda? Entonces el peor caso sería un ejemplo que esté ordenado de menor a mayor, y queramos ordenarlo de mayor a menor. Ese sería el peor caso, En el ¿no? peor caso, claro, uno de los peores casos, porque no es solamente uno en este caso, es que los elementos más chicos estén al principio y los elementos más grandes estén al final. Entonces, a cada rato tenemos que ir haciendo como hundiéndonos. Sí. Ese sería el peor caso en términos reales. Y por cada elemento lo tenemos que mandar lo más abajo posible. Ahora, ya que tenemos el sit down, podemos tratar de calcular cuál es el costo de hipificación. El costo de hipificación es este de acá, es la sumatoria sobre el logaritmo. Sumatoria de s igual 0 hasta n-1 medios de el logaritmo en base 2 de s. Efectivamente sacamos las constantes para acá, pues, multiplicado, dos comparaciones más un intercambio. Eso es la sumatoria de 1, 2, 3. Bueno, en realidad acá la embarré, de hecho, porque puse desde 0 hasta n-1, y es desde S, no es exactamente desde S, porque aquí puse un S menos menos. Así que es como desde S más 1. Así no partimos desde 0. Entonces, es el logaritmo de 1, más el logaritmo de 2, más el logaritmo de 3. Así va. Lo voy a anotar acá. Es 2, que 2 más feo. 2 por C más S de log de 1 más log de 2 más log de 3, más log de más o menos la mitad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Logaritmo de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más logaritmo de 6 más logaritmo de 7 más logaritmo hasta logaritmo de n medio. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe hacerlo? A ver, les voy a poner una pista arriba. El logaritmo en base k de a más el logaritmo en base k de b es igual al logaritmo en base k de a por b. Sería ¿Sabían esta propiedad, separar cierto? logaritmo de n y logaritmo de un medio, ¿no? Fíjense, tengo. A ver, considere la propiedad que le acabo de poner. Y aquí tenemos logaritmo de 1, el base 2, logaritmo de 2, más logaritmo de 3, más logaritmo de 4, más logaritmo de 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos la ¿Sería el suma. logaritmo de n factorial? Sí, sí. Es el logaritmo de n medios factorial en realidad, porque acuérdense que llegamos hasta la mitad, ¿no? Así que esto es igual a teta lo voy a poner para ahorrarme, el logaritmo de n medios factorial. Ay, me quedo tan feo. A ver, me voy a hacer espacio de trabajo. Bueno, supongo yo que ya todos sabemos que esto es log. Así que esto lo voy a sacar y voy a seguir trabajando acá. Entonces, esto es dos comparaciones más un intercambio de logaritmo en base 2 de n medios factorial. Hay una propiedad que podría demostrarles, pero creo que no vale el caso. Te los voy a demostrar en la próxima clase. Eso voy a hacer, para que no nos Profe, demoremos tanto. Ajá. ahí podríamos usar la aproximación Stirling.
¡Ay, se la saben! ¡Dios santo! Eso sí que está bonito. Ya, la aproximación Stirling. Efectivamente, 2C más S. Esto es teta de n log n. Sanguchado por arriba y por abajo por n log n. N medio. Es lo mismo. Recuerden que estamos en teta. Esta es una aproximación, no sé si efectivamente se llama Stirling porque yo no me lo sé por nombre. Me conozco la demostración, no el nombre del teorema. Pero efectivamente, espérenme, aquí déjenme poner una separación porque esto nada que ver. El logaritmo de n factorial es del mismo orden de n por log n. Que n por log n es lo mismo que log de n elevado a n. Entonces, como si tuviéramos log de n más log de n más log de n más log de n, pero es muy similar en comportamiento asintótico a log de n factorial, log de 1 más log de 2 más log de 3 más hasta log de n. Se los voy a demostrar la próxima clase, porque ahora me queda poca pizarra. Si se los demuestro acá, vamos a perder el hilo de cuánto demora el Gibson. Así que, en resumen, todo esto, voy a borrar el 1, ¿cierto? Lo reescribo. En resumen, el peor caso del Gibson son dos comparaciones más del hipificar, son dos comparaciones de un intercambio por teta de n log n. Y por otra parte, aquí tengo una sumatoria. Vamos a trabajar esa sumatoria en la sumatoria del sit down. Pero la sumatoria del sit down es log de 1 más log de 2 más log de 3 más log de 4, o sea, n log n. Así que esto implica que el peor caso del heap sort es dos comparaciones más un intercambio por teta de n log n más orden lineal de intercambios, que es la primera sumatoria, más dos comparaciones más un intercambio de teta de n log n. En otras palabras, y por conclusión, el peor, escúchenme bien, el peor caso del heap sort hace orden n log n intercambios, orden n log n comparaciones. ¿Eso qué implica? Que es excesivamente, escúchenme bien, excesivamente más eficiente que todos los ordenamientos que hemos visto hasta el minuto. Porque este es el peor caso. Ahora, obviamente, en el mejor caso, que ya lo vamos a analizar, nos toca la próxima clase, vamos a analizar, no, alcanzo a analizar el mejor caso. Sí, lo alcanzo a analizar. Lo alcanzo a analizar. Entonces, ya, este es el peor caso. ¿Alguna duda? Como les dije, este es el primer ejemplo de un algoritmo más complejo que hacemos un análisis de algoritmo, porque los otros eran dos for y... Esto es un algoritmo de verdad. Y hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que es mucho más óptimo que los otros. Entonces, en términos meramente teóricos, ni siquiera lo hemos programado, meramente teóricos, nosotros sabemos que si tenemos que ordenar, aplicamos heap sort a ojos cerrados. Por lo menos en los peores casos. Pero ahora me falta ocupar el mejor caso. ¿Qué pasa con el mejor caso? En el mejor caso, vamos a tener unas pequeñas diferencias. Vamos a... Tú te vas. Tú te vas. Tú te vas.
tú te vas. Y todo esto se va porque tenemos que... y tú también te vas. Entonces, tratemos de hacer ahora el mejor caso. El mejor y el mejor asterisco. Ya, en el mejor caso de la hipificación, nosotros tratemos de hacer un sit-down. Es una sumatoria sobre el sit-down. Una sumatoria desde S igual 0 hasta n-1 medios del sit-down. Pero fíjese que si yo me meto al sit-down, en el mejor caso, espérenme, voy a borrar todas estas cosas porque se ve feo y no me van a entender nada si está todo el algoritmo rayado. En el mejor caso, yo llego y me voy inmediatamente por esta salida. La retorno. O sea, no hay ningún intercambio. ¿Qué es lo que hay? Dos comparaciones. Así que es 2 por C. Así que en el mejor caso, la cantidad el tiempo que se ocupa de hacer la hipificación es que esté como más o menos ordenado en realidad. Más o menos, o sea, casi totalmente ordenado. Hay un par de cosas, porque puede que hay un heap en realidad. Ese es el mejor caso. Ya tengo el heap. Son dos comparaciones por, esto es n-1 medios más 1. Bueno, pero en realidad ya no me importan tanto los detalles, así que esto es orden n, maní. Orden n. Me cansé de los detalles. Pero fíjese bien, yo aquí, en la sumatoria, aunque hay un heap, de todas maneras yo tengo que intercambiar el más grande con uno de los pequeños y hacerle un sift down. Y ese sift down, como está relativamente ordenado en el mejor caso, se me va a hundir hasta el fondo. Por lo tanto, de todas maneras, esta sumatoria es la sumatoria de S por logaritmo de I. Acá no me puedo no puedo evitarlo, porque necesariamente voy a tener, al intercambiar el elemento más grande, al final se me va a ir un elemento muy pequeño al principio y este obligatoriamente tiene que llegar a las hojas. Así que el mejor caso de el heap sort es cantidad comparaciones por θ de n más intercambios por θ de n más dos comparaciones más un intercambio de θ de n log n. Oye, quedó fea esa n. N log n. Ahí está. Entonces, ¿cambiamos en algo? En nada. Sigue siendo, el peor caso es θ de n log n comparaciones, θ de n log n intercambios. En el mejor caso es θ de n log n comparaciones, θ de n log n intercambios. No disminuimos ni aumentamos el comportamiento sintótico en el mejor y el peor caso. Así que sacar el paso promedio se vuelve irrelevante, porque son iguales, no exactamente iguales al dedillo, hay un par de diferencias acá al principio, pero recuerden, estamos trabajando con θ, y como trabajamos con θ, esos detalles son irrelevantes. Así que, conclusión, heap sort se demora n log n intercambios, n log n comparaciones en el mejor, peor y caso promedio. Así que, ¿en qué ganamos? Ganamos en que el peor caso y el caso promedio disminuyen de n cuadrado a n log n. ¿En qué perdimos? Perdimos en que el mejor caso sube de n a n log n comparaciones y de 0 intercambios a n log n intercambios. Solo en el mejor caso. ¿Dudas? Vamos por la lista.
Ay, 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 ay. Ya, entonces voy a cerrar la pizarra. Voy a cerrar la pizarra. Voy a irme acá. Bueno, obviamente les voy a compartir pantalla. Porque no vayan que yo les vaya contando las cosas que estoy haciendo y ustedes no lo están viendo. Ok. Entonces nos vamos a Hawái. Hawái. Oye, supe una cuestión, pero re jodida con estas cuestiones de los sistemas. Está Hawái, y yo tomo la lista acá en Hawái y todo lo que ustedes quieran, pero resulta que si voy al sistema, a Banner, tengo que volverles a inscribir la lista. Pero bueno, eso lo hago off the record. Ya, entonces, descargado que me cargan mis cursos, asistencia por 5 minutos. Este es el bloque del 4 del 4. Lo creo. Les voy a poner esto en el chat y en pantalla va a quedar el código QR. Y por favor, tomen la lista. Si ya tomó la lista, se puso presente, puede retirarse con tranquilidad. Y nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chau, profe. Profe. A ver, me dicen que baje un poquito el código QR. Ahí se ve completo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya no queda casi nadie ya. Voy a esperar por si acaso, no sé, justo se fueron a tomar un café, qué sé yo. Lo que sí es que voy a dejar de grabar ya. Debería dejar de grabar. ¿Dónde quieres después grabar? Se me olvidó. Ya, voy a cerrar la transmisión entonces, que estén muy bien.